Hola, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Riva Palacio. Soy nativo de la comunidad de Atlautla. Soy guía acreditado por la NOM 09 de Sectur, especialista en excursionismo. Me dedico a hacer senderismo, media montaña, alta montaña y campamento, que más se van en la línea de lo educativo, ¿no? Porque creo y considero que la cuestión educativa, en cuestión de educación ambiental, no está dentro de una institución educativa tal cual. Más bien es un grado de conciencia que debemos de generar todos, puesto que todos somos responsables, llámese niños, llámese jóvenes, llámese adultos, llámese ancianos, de las consecuencias de cambio que está habiendo en el planeta. Entonces, creo y considero que una de las aportaciones que sí se puede hacer es que los lleves a una zona de bosque, pero que los hagas conscientes de todo el daño que podemos generar, pero también de todo el beneficio que recibimos de los bosques, de los animales, de las vistas, de plantas que el mismo bosque te ofrece. Y eso es importante tenerlo presente, pero no solo tenerlo presente, sino transmitirlo para que la gente lo pueda llevar y de esa manera lograr que realmente sí existan cambios y gente con conciencia, ¿no? Y bueno, voy a compartirles un trabajo que vengo haciendo desde hace más de 20 años, que tiene que ver con las cuestiones de la medicina tradicional mexicana del centro de México. Y pues es el temazcal, ¿no? El temazcal del centro, que viene siendo una variante la que se trabaja aquí en esta comunidad, puesto que varios estados trabajan diferentes formas. Sin embargo, si nos enfocamos a lo que es el trabajo que tiene que ver con las cuestiones de los tratamientos terapéuticos, pues ahí vamos a coincidir en mucho, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy les voy a compartir de qué manera trabajo el temazcal y la preparación que lleva, no solo en cuestiones de la preparación para el espacio propio, sino de la gente que lo guiamos el temazcal. Para nosotros, algunas ocasiones nos llaman temazcaleros, algunos nos llaman que es el que guía el temazcal. Entonces, bueno, realmente no hay como un nombre exacto, puesto que mucho de este trabajo que el día de hoy les voy a compartir tiene que ver con una cuestión que es la tradición oral. Y entonces ahí, bueno, en esas cuestiones se va enriqueciendo este trabajo de lo que los abuelos nos compartieron o nos siguieron compartiendo a través de la tradición oral y lo que ahora nosotros mismos venimos aportando. Este tipo de temazcal está más enfocada a cuestiones terapéuticas. Sin embargo, los temazcales traen un trabajo tanto en lo físico y en lo espiritual. Eso siempre va a ser así. O sea, si alguien te dice que este es un temazcal ceremonial, siempre lleva una ceremonia. No es una cuestión que vaya de manera independiente. Los temazcales que son del centro de México, normalmente el trabajo tiene que ver como más en las cuestiones de terapia y entran muchas terapias, ¿no? Hay diferentes tipos de temazcales. Que ustedes ven es una representación de un vientre materno, y en el caso la representación es el vientre de la tierra, donde nosotros entramos a purificarnos en lo físico y en lo espiritual. Se trabaja con los elementos que por muchos años, no solo en México, sino en el mundo las tribus antiguas trabajaban: tierra, agua, aire y fuego. Entonces, normalmente lo que el temazcal nos dice es que nosotros debemos de vivir de manera equilibrada entre las esencias femeninas y masculinas. Inclusive ahorita se abre el espacio, se va a pedir permiso, y cuando nosotros entramos al temazcal, el trabajo que se hace tiene que ver con eso, ¿no? En estar pensando en vivir de manera equilibrada y armoniosa. Pero aquí te damos herramientas, más bien es en lo cotidiano. De hecho, al entrar se pide permiso y se dice: permiso por todas mis relaciones. El trabajo del temazcal tiene que ver con las relaciones que en lo cotidiano nosotros siempre estamos viviendo, sea el trabajo, sea la casa, sea con los amigos, sea con la pareja. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí depende de la forma de vida y de ahí depende en las cuestiones emocionales las enfermedades. Si nosotros no entendemos ese proceso que mucha gente dice que son problemas, para nosotros son experiencias, ¿sí? Son enseñanzas. Entonces, si nosotros no entendemos ese proceso, siempre vamos a estar cayendo en lo mismo, ¿no? Es que me caí. Bueno, pero ¿qué pasó en esa caída? ¿Qué aprendiste? ¿Eso que querías aprender? Porque uno pide las cosas.
Igual en el temazcal, nosotros entramos a pedir pues, por salud, por trabajo, porque estemos bien, con la familia, con los amigos, con los hijos. Porque de esa manera es en la manera que nosotros vamos a estar en lo cotidiano, trabajando. Ahora, el temazcal tiene muchísimas vertientes en cuestión terapéutica y ceremonial, ¿no? Pero pues, mencionaré algunas como para que sepan por qué la importancia de explicarles. Como se trabaja con calor, estamos trabajando con termoterapia. Se trabaja con agua, se trabaja hidroterapia. Se trabaja con planta medicinal, es fitoterapia. Cuando sudamos, se abren los poros y empezamos a liberar toxinas, por ejemplo. Entonces el temazcal lo podemos utilizar hasta para trabajar problemas de asmáticos, problemas emocionales, problemas de estrés, problemas de frialdad, problemas, bueno, ya en cuestión, cuando una mujer tuvo su bebé, se trabaja posparto también, pero también se trabaja cuestiones de concebir bebés, en el caso de las parejas, ¿no? Entonces el temazcal es muy amplio, solo que hay una parte que el temazcal no tiene como mucho reconocimiento por la ciencia, cuando te metes a la parte espiritual. Como la ciencia te dice que le tienes que explicar con comprobaciones de lo que tú estás hablando, hay situaciones con las que no puedes, y eso es una cuestión que tiene que ver con tradición oral. Eso ya no es una cuestión que si lo probamos o no lo probamos, es algo que existe, pero que solamente lo conocemos porque por generaciones han venido trayéndolo. Por ejemplo, nosotros en la comunidad es común si tú preguntas del temazcal, porque lo hay. Aquí en la comunidad tiene una relación muy cercana o la tenía con la partería. Por ejemplo, mis abuelas, bisabuela y 2 tías eran parteras en la comunidad. Entonces aquí se atendían partos y llevaban a la mujer 4 veces al temazcal. Por lo menos les daban una infusión para cerrarlas de las lumbares, para calentarles el cuerpo y para que siempre permanecieran fajadas por lo menos las 40. Entonces son varias etapas que el temazcal tiene. Ahora, una de las etapas fuertes del temazcal es que es depurativo. Esto quiere decir que si tú hoy tienes algún problema, a veces hasta por el trabajo, y te expones mucho los ojos, puede que te llenes de chinguiñas o lagañas, como se conoce. ¿Por qué? Porque te lo estás sacando, ya no lo necesitas. Eso, pero te puede dar hipo, puedes tener flatulencias, pueden tener diarrea. No siempre, pero sí es importante que se los digamos, porque si no te explico vas a pensar que te hizo daño. Y a veces eso es importante que nosotros lo tengamos como presente, cómo es que trabaja el temazcal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mujeres cuando están en su periodo, lo que va a hacer es incrementarles el sangrado por el calor, pero no les hace daño. Pero hay temazcales en el norte, las tribus del norte, de Norteamérica, que trabajan algo similar, pero es una estructura de vara con la que hacen una figura, que es algo parecido a lo que tú ves, solo que es de vara. ¿Pero por qué era así? Bueno, pues porque el concepto de ellos es que ese temazcal, como ellos eran nómadas, se acababa una temporada, se caminaban para otro, pues levantaban su inipi y se movían para armarlo en otro lado. Lo cubrían con pieles de venado, o de oso, o de búfalo. Nosotros, los temazcales del centro, como se establecen las tribus, son temazcales hechos principalmente de adobe y lodo, ¿no? Esa es la diferencia. Otra es que los del norte vas a estar trabajando, sobre todo es una preparación para otras 7 ceremonias que ellos hacen. Por ejemplo, la semana pasada hubo gente que estuvo en una ceremonia de 4 días en la montaña sin comida y sin agua, y antes de subir los meten al temazcal y regresando de la montaña les vuelven a meter al temazcal. Esa es una preparación. Aquí no, porque aquí son diferentes los procesos. Un ejemplo, si tú traes ahora un proceso atorado, lo puedes empezar a trabajar en el temazcal, pero es decisión tuya, ¿no? O sea, yo no te puedo obligar a decirte eso que tú ya no lo puedes tener, o quítatelo, o déjalo, o cierra tus ciclos. Otra cosa importante es que las fases lunares son importantes en el proceso del temazcal. Por ejemplo, ahorita que es luna llena, la luna llena es para cerrar ciclos. Pero algo que tú quieras cerrar, de decir, bueno, hasta aquí llegó eso y ya no quiero vivir con eso, ahí está.
porque cuando uno habla, uno decreta las cosas, uno las está pidiendo. A veces no necesitas hablarlas, las llama uno con el pensamiento. Por eso se les explica, para que se les dice, tengan cuidado que pide uno. A veces cuando ya no están pasando las cosas, pues, ¿por qué me pasan a mí? Bueno, ¿qué pediste? No podemos meter nada de metal, entonces de preferencia si lo quieren dejar en el altar, lo pueden dejar y al final lo recogen. Todos los elementos como collares, pulseras, a veces se cargan de cosas negativas y una manera de limpiarlas es dejarlas en el altar. Nosotros estamos trabajando adentro, ¿sí? Y normalmente siempre va a ser así. Cuando tú vas a un temazcal, gente que conoce no te dejan entrar con metales, ¿no? Se divide en 4 etapas. Va a haber opción de salir si sienten mucho calor, para que tanto sientan el fresco, pero si no, adentro se les pone agua fría. Esto hace que el cuerpo también, la circulación de la sangre haga esto, porque con calor sube la sangre a órganos superiores y entonces de repente sentimos así como mucha presión. Además es un lugar cerrado, el oxígeno no está como afuera. La recomendación más importante, sobre todo para poder estar adentro, es que respiren de la misma manera que respiran aquí afuera. Si tú haces esto adentro, sientes el calor, empiezas a jalar por la boca, vas a empezar con una taquicardia y se acelera el corazón. Y eso hasta a mí me pasaría si yo hago eso. Aquí nada más al principio es ustedes no se espanten si ven oscuro, o sea, relajados. La planta medicinal que está ahí, que es pericón, es una planta relajante. Y entonces cuando ya la empieza uno a aspirar, poco a poco el cuerpo se va tranquilizando. Pero igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quieren salir al baño, quieren salir tantito, cuando se abre la puerta para que entren nuevas piedritas, pueden salir sin problemas. Lo ideal es que duren el proceso del temazcal los 4 tiempos, lo ideal. Pero si es la primera vez y quieren entrar un rato y salir tantito, o sea, también se permite. En los temazcales del norte no. En los temazcales del norte ahí sí. Una vez que te metiste hasta que se acaba y es muy fuerte el trabajo, ¿no? Si algún día quieren, pues yo estoy yendo a uno de preparación con un amigo, igual están invitados para que conozcan, pero las formas son diferentes y ahí sí tiene uno que ir. O sea, por ejemplo, al salir de aquí yo les recomiendo que sí se hidraten. Yo les voy a ofrecer té, pero no compensa el agua, ¿no? Que es el tecito de infusión, porque pierdes, en el temazcal pierdes minerales, se pierde agua y se pierde grasa. Entonces hay que reponer esos minerales. Pero también es aprender a conocer el cuerpo, porque a veces no lo conocemos cómo funciona ante circunstancias de este tipo. Yo, por ejemplo, sudo muchísimo y si yo no me hidrato, no me la acabo al rato con los calambres, por la pérdida de potasio. Esa es la cuestión. No todos es igual. Si alguien con medio litro está bien de recuperación para suelo, está bien, pero si no, de preferencia al salir, 1 litro es como lo ideal, ¿no? Entonces vamos a abrir el espacio y los van a empezar a saumar. Una vez que los sauman, ya les metemos. Ustedes que son por primera vez, se pueden quedar como más acá a la entrada, que es donde más fresco, ¿sí? Y ya los demás, eso sí, los estamos al fondo, está más caliente, ¿no? Mispancingo, la Huixcampa, de Mashcalin, Cuica, Dinsochi, Nicanca, Mispancingo, Animatzi, Mispancingo, Popocatepe, digo, Distatzihuatzi, Sihuami, Tlacame, Nicanca, Sihuaconi, Nicanca, Sihuapili, Nicanca. Güey, ni mismo tlazo camachililia, ni mechica cheneque, ni jecan aucampa, intlahuixcampa, atzotona tecocoli, se. Sihuami, Tlacame, Nicanca, Sihuapili, Nicanca, Iwan, Sihuaconi, Nicanca, Mispancingo, Animatzi, Güey, ni mismo tlazo camachililia, ni mechica cheneque, ni jegan aucampa, ni Xochitlampa, Atzotona tecocoli, Maui.
Acuérdense, digo, sobre todo los que no escucharon, que ahorita estamos en la fase lunar y la fase lunar de luna llena, en que estamos ahorita, es la fase principal para poder cerrar ciclos, ¿no? De cualquier tipo, emocional, físico, ya algo que vengan trayendo, arrastrando, que en realidad digan, bueno, es que yo ya no quiero estar viviendo con esto, es el momento de pedirlos de corazón y pues que cierre ese ciclo, ¿no? Porque la influencia de la luna sí es importante y si la energía sí está presente y sí nos ayuda en esa cuestión, ¿vale? Entonces, el temazcal que yo trabajo, bueno, tiene una cuestión que es un temazcal que tiene una semejanza en la zona de los volcanes, puesto que es un temazcal que las abuelas, que eran parteras, los preparaban para algunos casos para frialdad, algunos casos para estrés. Por lo tanto, pues los temazcales en la comunidad de Tlautla son muy comunes. Y lógicamente que el trabajo que se hacía viene siendo una continuación de lo que yo hago. Y bueno, previo a la entrada del temazcal, pues se prepara el temazcal, se le meten petates al temazcal, se prepara un tambo de agua con plantas medicinales y bueno, las plantas medicinales van a variar dependiendo el tipo de tratamiento que puede uno dar o ofrecer. Sin embargo, a veces nos ajustamos también a algunas cuestiones de cómo sea el paciente que llega, ¿no? Entonces el temazcal, una vez que está listo, se recibe a la gente puede entrar en short los hombres, en falda las mujeres, y de preferencia siempre se les pide que vengan con algo ligero de alimento porque van a estar sentados, entonces para que la digestión no les tenga que ocasionar algún problema de no poder estar y no estar cómodos. Entonces, una vez que ingresamos a la gente adentro del temazcal, empezamos a producir el vapor con las piedras calientes adentro. Y una vez que la gente empieza adentro a estar sudando, bueno, ya el proceso que viene va a ser varias etapas de diferentes tipos de terapias, como en el caso de estar trabajando con calor, pues tenemos termoterapia. En el caso de estar trabajando con agua, vamos a trabajar hidroterapia. Vamos a trabajar con planta medicinal, fitoterapia. Adentro pues hay también una plática enfocada a la sensibilización y eso pues es algo de psicoterapia y bueno, también trabajamos algo de musicoterapia. Entonces el temazcal pues tiene variantes, como lo mencionaba anteriormente, y pueden ser desde mixtos, temazcales para mujeres, temazcales para niños, que es los que comúnmente trabajamos nosotros en este espacio de aquí de mi casa. Y bueno, el espacio pueden caber hasta 42 personas adentro de mi temazcal. Sin embargo, pues a veces un grupo de 20 pueden estar mucho más cómodos. Y bueno, también hay una parte muy interesante del temazcal que me ha tocado vivir en estos últimos años, que es la cuestión no solo física que hace el temazcal en las personas y en uno mismo el que los guía, sino la parte espiritual, que considero es el complemento para poder estar viviendo de manera equilibrada. Y al temazcal, cuando nosotros lo compartimos, les compartimos a la gente que debemos de vivir de esa manera, ¿no? En equilibrio, en armonía, que debemos de tener herramientas para enfrentar lo cotidiano de la vida, las experiencias que la vida nos pone, pero también para cerrar ciclos y para no estar cometiendo nuevamente las mismas experiencias que ya en algún momento para mucha gente puede ser pues dañina, puede enfermarlos de la salud. La intención sobre todo es cerrar ciclos y continuar tu proceso de evolución como humano y que en el aspecto espiritual puedas tener una paz y una tranquilidad, ¿no? Para vivir de manera mejor, ¿no? Aquí.
En el 2000 conocí a unos amigos en Amecameca que eran danzantes y ellos trabajaban un temazcal que conocemos nosotros realmente como es la línea del norte, que es el inipi. Y entonces ese temazcal pues es una forma diferente porque en realidad cuando avanzaron los años y me fui metiendo más al conocimiento del aprendizaje, visitando otros lugares, visitando otros temazcales, me pude dar cuenta que esa variante pues es exclusiva del norte y que esa variante representa más que nada una preparación para otras ceremonias que hacen los indios nativos del norte, ¿no? en América. Entonces ahí empecé en esas épocas. Posteriormente pues empecé a trabajar en la comunidad porque a mí me gustó, me llamó la atención y lo que quise fue compartir una medicina que a mí me ha ayudado en el proceso de vida y de formación como ser humano. Entonces, si algo puedes hacer en estos procesos de aprendizaje, pues es compartir, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que tenemos para este espacio. Empecé a mediados del 2000 porque ni siquiera lo pides, de repente te metes en una búsqueda de pensar de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, qué tenemos en la zona, ¿no? que nos identifique, y de repente ya te encuentras que te tienes que involucrar en la danza, en ceremonias, en temazcales, en la medicina tradicional mexicana, y eso va siendo una formación poco a poco. De hecho, yo creo y considero que es bien difícil que tú puedas concluir este camino de enseñanza, o sea, más bien vas en procesos y en etapas de evolución, pero sigues aprendiendo, porque para mí cada temazcal que se lleva a cabo aquí o donde salga yo a compartir o vaya yo de visita con algunos amigos, siempre aprendes algo. Creo que empezó hace 20 años o 22, pero pues no ha acabado, ¿no? Quién sabe, es tan amplio este conocimiento que los abuelos han heredado a la nación de México, que definitivamente no acabaría, yo creo que en esta vida, de conocer todo lo que ellos han creado, ¿no? Esto es para recordarnos a nosotros que somos seres de naturaleza y que también debemos de reconocer a las plantas, a los minerales y a los animales, ¿no? Como nosotros mismos integrados a la naturaleza, ni siquiera como seres superiores. Bueno, ponemos un altar, utilizamos caracol, utilizamos sonaja, utilizamos copal, ¿no? Ofrenda, siempre la ofrenda es importante, desde pulque o agua, flores, fruta de temporada, ¿no? Porque es importante que todo eso, así como lo queremos ver aquí, lo veamos reflejado en nuestra vida, ¿no? En la abundancia, en la riqueza que es la naturaleza, ¿no? La forma que yo traigo, pues a mí me enseñaron a pedir permiso a los 4 rumbos, al oriente, al poniente, al norte, al sur, al cielo y a la tierra, ¿no? Porque de esa manera a nosotros nos conectamos con el trabajo de armonía de los elementos y de los guardianes que nosotros sí creemos y consideramos que habitan los sitios que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces siempre que hago un temazcal aquí, siempre se pide permiso a los rumbos para poder entrar al espacio y de esa manera poder iniciar la sesión de temazcal. En la página que tengo de Facebook yo publico mis temazcales de manera abierta, por lo tanto pues yo recibo gente pues local, nacional y extranjero, que eso también es una fortuna poder recibir extranjeros porque ellos también valoran nuestras raíces, valoran nuestra tradición y cuando viven una experiencia de este tipo pues les llama mucho la atención el saber que de manera tradicional seguimos conservando este tipo de ceremonia, ¿no? Y estas formas que mucha gente ha querido que las encontremos en códices, en libros, pero mucho de esto es tradición oral, entonces es difícil. Digo, actualmente se han escrito libros sobre temazcal, pero es muy contemporáneo, no tenemos nada de escritura, solo algunos códices que manifiestan pinturas de temazcales, ¿no? Y bueno, recordando en eso, pues solo que se hace una interpretación, porque la lengua del centro, la lengua náhuatl, pues es una lengua pictográfica que lo que nos hace es que nosotros interpretemos, porque no hay una lengua escrita que nos diga es así y ya se tradujo, entonces viene a ser una interpretación. Por eso yo insisto que la tradición oral es muy importante poderla tener presente,
porque los más abuelos son los que tienen el conocimiento que hace muchos años les compartieron y sigue vigente y así tiene que seguir para que no se pierda. Está el baño turco, ¿no? Pero sin embargo sí existe una diferencia porque allá ellos trabajan a base del puro vapor sin llevar a cabo un trabajo de terapias como nosotros, al menos en lo terapéutico sí se lleva, ¿no? Y eso como lo puedes programar o no, porque en cuestión de terapia, si alguien llega y tienes la planta que necesitas aquí en ese momento, pues puedes aplicar la terapia sin ningún problema porque hay ese conocimiento, porque hay esa posibilidad y eso es importante porque si la gente llega al sitio buscando sanación, eso es lo que vas a poderle ofrecer, ¿no? No solo con el temazcal, sino con el complemento de las demás cosas. En algún momento formé parte de un grupo de aquí de la comunidad Atlautla que hacía danza, pero pues realmente ahorita yo no estoy trabajando esa parte, ando fuera de la danza, me he dedicado más a cuestiones más de trabajo en la montaña, el temazcal, y a través del tiempo he aprendido a elaborar algunos elementos con planta medicinal como shampoo, jabones, pomadas, y pues eso también me ha permitido salir a compartir este conocimiento a otras comunidades, como el caso de Guerrero, que ya anduve por allá en San Luis, Acatlán, en Costa Chica, en un centro de partería, donde fui a enseñar pomadas y donde pues está la propuesta de llevar a cabo también la capacitación para el temazcal, ¿no? Tiene que ver con la línea de la medicina tradicional, o sea, agarrando algunos elementos como plantas para poder hacer pomadas, por ejemplo. Y ya el llegar a otras comunidades con eso es también ofrecerles herramienta a gente que a veces no tienen la posibilidad del médico que se conoce, ¿no? Sino se tienen que remediar con cuestiones de plantas medicinales, pero pues que ya en un proceso les pueden servir todavía mucho mejor. Yo me formé afuera de las instituciones, aunque en algún momento he participado dando clases con algunas universidades, ¿no? Desde el tema de construcción, como es el caso de ir a dar pláticas a la universidad, a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura, para explicarles cómo se construye un temazcal, o en el caso de la Universidad Intercultural, ya sea la que está en San Felipe del Progreso, que fui a dar, ahí sí fui a llevar un temazcal, o a la de Tepetlixpa, donde voy a dar algunos temas de temazcal, teórico y práctico aquí en mi casa, y algunos temas en la línea del desarrollo sustentable por la experiencia que tengo trabajando la conservación desde el 2000, cuidando los sitios de hibernación junto con una brigada que formamos parte de aquí de la comunidad para resguardar los sitios de mariposa monarca migratoria. El temazcal pues siempre lo estoy publicando en redes sociales a través de Facebook y siempre pues, es abierto para quien pueda llegar, siempre y cuando tenga el espacio para poder llegar y las condiciones que se les pide, ¿no? Que pues es no venir con alcohol o que no hayan ingerido alcohol un día antes y su toalla, sus sandalias, ropa de cambio y pues yo siempre les digo que mujeres con falda y hombres con short para poder entrar. Bueno, en la cuestión de la montaña, realmente este año hemos estado trabajando fuerte, en algunas veces formamos parte de programas federales donde lo que hacemos es, como el caso del año pasado, cercado y rehabilitación de un sendero, pero también hacemos reforestaciones, entonces muchas veces pues sí se abre igual la invitación a través de Facebook para que si alguien se quiere integrar o conocer cómo se trabaja en la montaña, pues puede llegar y ver, porque de repente cuando estamos trabajando en la montaña no venimos a la comunidad, nos quedamos 2 o 3 días o una semana para poder llevar a cabo las actividades sin que estemos haciendo tanto movimiento de desplazarnos y nos quite mucho tiempo, ¿no? Entonces ese sí, pues está abierta la invitación porque también programo campamentos para bajar basura de la montaña. Los hago de 1 a 2 veces al año, no son tan seguidos porque pues hay muchas actividades con las que nos vemos involucrados y no siempre se puede estar trabajando en la montaña, ¿no? Hay piezas que a través del tiempo las he conseguido que han salido de la zona, cosas como tlalocs, algunas pirinolas con las que se hilaba la lana, y una figura que me llamó la atención que es un personaje
la zona que debió de haber tenido un cargo por el tipo de ornamenta que tiene, porque era muy difícil que alguien tuviera un penacho y tuviera ornamenta en las orejas, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que ser alguien que representaba algo, no sé qué, porque nunca se le hizo un estudio, no se le ha hecho, pero bueno, son elementos que bueno, se van adhiriendo a las formas tradicionales y sabemos que pues eran guardianes en esos momentos y lo siguen siendo para nosotros. Entonces, siempre los tenemos ahí en nuestros altares. Viene la ceremonia de 3 de mayo, que es la ceremonia que trae una mezcla ya con la religión católica, pero que su origen es el culto al Señor de la Lluvia, Tlaloc, que es el 3 de mayo, subir y venerar una cruz que también ya era conocida antes de la llegada de los españoles, porque pues, son los 4 rumbos, las 4 direcciones. ¿Sí? Entonces se sube a hacer pedimento de agua para que el campesino pueda sembrar su semilla y que a través del temporal de agua se pueda tener buena cosecha. Entonces esas ceremonias ahorita ya van a empezar, se hacen anuales, se hace la apertura y se hace el cierre una vez que se levantó la cosecha o se va a levantar para agradecer por lo que la tierra te dio, ¿no? Se va a hacer la de peticiones, esa se hace cada año 3 de mayo. Y la de cierre, bueno, eso ya se acuerda con las gentes que visten los templos para poder saber qué fecha se sube, dar las gracias y cerrar el ciclo agrícola. Arriba hay cruces en algunos sitios y bueno, esas cruces se visten, se deja ofrenda, se hacen cantos y bueno, pues se hace la petición de agua, ¿no? Hay unas zonas donde nosotros tenemos unas ollitas que representan el elemento agua, el elemento aire, el elemento granizo. Y bueno, en este caso por lo que se va y por la que se pide pues es la de agua y se destapa para poder tener agua pues, para el temporal, ¿no? Agrícola. Y eso se hace pues en todo el día porque estos centros ceremoniales están inmersos en la montaña y bueno, hay que desplazarse con camionetas y después caminando para poder llegar a esos sitios. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista ceremonial, realmente no hubo una pérdida, ¿no? Más bien hubo un enriquecimiento, porque finalmente tú vas a la montaña, no te vas a meter a una iglesia, vas al lugar donde es el centro ceremonial verdadero, que los abuelos veneraron, ¿no? Entonces desde ahí ya el entorno, la forma, te sumerge en lo tradicional. Al final, el que vaya alguien que sea de fe católica, bueno, eso es un agregado. Por eso yo no lo veo tan equivocado y tan erróneo. Pero finalmente sigo pensando que la tradición oral es la base importante para que estas cosas no se pierdan, ¿no? Porque aunque se hayan escrito libros y se hable sobre los tiemperos o rayados, como les llaman, pues realmente esto no solo lo vive el centro de México, pero bueno, en el caso nosotros sí lo tenemos y hay más de 22 centros ceremoniales alrededor de los dos volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y pues son centros que están activos, que están trabajando y son centros que tienen energía, ¿no? Así como se manifiesta el volcán y tiene energía, pues es un ser vivo, ¿no? Tiene fuego, entonces nosotros entendemos esa relación, entendemos la relación y la importancia de subir a pedir el agua hasta esos sitios, ¿no? Que no sea aquí abajo, es allá, eso es muy importante. Para mí la tradición oral es lo que vas a ir aprendiendo a través del tiempo y sobre todo de la gente adulta, de la gente que está pegada a las cuestiones en esa línea, ¿no? De lo ceremonial, del respeto a la persona adulta, del respeto hacia la naturaleza, del respeto hacia los animales. Y bueno, por eso yo decía que aunque se trate de buscar, puede que haya algunos libros que te guíen, pero finalmente la tradición oral, a donde tú vayas en cualquier comunidad que haya habido lengua nativa como lenguas maternas, donde haya naciones indias o nativas, siempre va a existir una forma de tener ese contacto con la naturaleza, de venerar, de ofrendar, y eso es en el caso mío, que lo puedo entender, esa es la tradición oral, ¿no? Que es más lo que vives que si hay algo escrito, ¿no? Vengo de familia de parteras,
por parte de mi padre, mis abuelas eran purépechas y en la época de la revolución llegaron a esta comunidad y se quedaron a atender ya la cuestión de la partería, y eso era muy ligado a atender partos y era muy ligado con el temazcal, como lo mencioné al principio. Entonces fue mi bisabuela, mi abuela y una tía, ¿no?, que fueron las que estuvieron atendiendo partos. A mí en mis inicios como niño pues, me llamó el acercarme a los temazcales, porque eso es muy común que en esas épocas fueras frecuentemente al temazcal que aquí la comunidad maneja. Entonces, digo, no me agarro de ahí, nunca he dicho que estoy heredando ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que sí formo parte de una lucha de resistencia porque nuestras tradiciones no se pierdan, ¿no? Entonces eso creo que todo mundo lo puede hacer, pero yo sí creo que debemos de hacerlo de manera honesta, lo debemos de hacer en un formato que realmente seamos lógicos, porque mucha gente lo ha tomado como show, y mucha gente te vende las ceremonias, te vende la tradición. Digo, yo sí cobro por este servicio, porque finalmente de aquí viene toda una línea desde que compres petates, compres copal, compres leña, pagas luz, tienes que pagar agua, entonces todo eso es un servicio, y realmente si no se cubre esas necesidades, pues desafortunadamente no lo puedes estar regalando, porque no habría los elementos para poderlo hacer. Digo, al final no es que esté cobrando mi trabajo, yo lo hago de corazón y lo comparto, pero sí hay ciertas circunstancias en las que cambia cuando tú estás aquí en la comunidad y que alguien vaya y se meta a un spa donde le están cobrando mucho dinero y se está perdiendo la esencia y la tradición. Ahí no vale, ahí la gente ve puro signo de pesos. A nosotros aquí nos interesa que la gente se sane, que la gente se cure, pero lo va a conseguir si la gente es constante, si la gente viene. ¿Sí? No es nada más viniendo a una terapia y jamás regrese. O sea, aquí el que quiere sanar y curar cosas y cerrar ciclos tiene que ser constante, porque eso es disciplina y eso es formación, y eso también es la tradición, porque de esa manera es como nosotros vamos a obtener resultados, ¿no? También sucede de que con la modernidad muchas cosas se van perdiendo, y cuando se van perdiendo también te van desligando de tus orígenes. Entonces, al haber esa separación, la gente a veces hasta revisando un tutorial cree que puede obtener mucha más información que venir a aprender a pedir permiso a los elementos, aprender permiso hasta para rajar una leña, aprender a rajar la leña. Entonces la gente más se va por la cuestión de la comodidad que por la cuestión del aprendizaje, y eso también es muy malo y muy triste, porque pagan un curso y dicen soy temazcalero y aquí está mi papel, pero más bien pues eso no es lo que vale para nosotros. Vale cuando realmente estás valorando y sabes que tienes que servir, ¿sí? Y eso es muy difícil lograrlo entender cuando eres más material, cuando no crees que puedes dar cosas y no te esperes a recibir. Solamente si tú compartes lo poco o mucho que conoces, estamos del otro lado, porque no nos vamos a llevar nada, y por eso la tradición oral sigue vigente, porque hubo quien salió y compartió. A través del tiempo me he dado cuenta que todo va de la mano, realmente no hay nada desligado, ¿no? Si trabajo aquí, el temazcal, esto me prepara para andar en la montaña, y eso también me ayuda para sensibilizarme y cuidar realmente por los animales, bajar basura. Yo no creo que tengamos que hacer una campaña siempre. Si voy y puedo, lo hago, a veces con amigos, a veces solo. Entonces, más bien, pues yo lo que quiero compartir realmente es el que si queremos cambiar nuestras formas y nuestros pensamientos, que en algún momento no estén del todo bien y que hayan sido hasta equivocados, lo podemos hacer, pero es una cuestión que queramos nosotros, porque para poder hacer los cambios, pues todo cambia desde dentro de nosotros, ¿no? Y si vas a la montaña y empiezas a conocer la montaña desde la cuestión de todo lo que te comparte, creo que va a cambiar tu mentalidad, y creo que cada subida a la montaña es diferente, no siempre es la misma.
a la par que cuando entras al temazcal, volver a regresar a un segundo, tercero, aunque lleves años, si eso te está sirviendo como preparación para lo cotidiano y para vivir con todas tus relaciones que llevas en lo social, creo que eso es como la ganancia del saber a dónde vamos, a qué venimos y hacia dónde vamos, porque mucha gente desafortunadamente está desligándose y está en una búsqueda porque está vacía de una cuestión espiritual, ¿no? No tiene siquiera metas, no hay objetivos y una vez que te metes a una línea de tradición, a una cuestión ceremonial y se te van explicando las cosas o se te van dando cosas, ahí es cuando realmente entiendes qué tan ser humano debes de ser realmente, ¿no? O sea, no eres el ser superior que nos han hecho creer, ¿no? Eres un ser más que se integra a la naturaleza, que está estado dentro de la naturaleza, más bien que estamos obligados a regresar a la naturaleza. Y entonces, pues eso es, yo creo que la ganancia de la vida, la oportunidad que he tenido saber a dónde estoy y para dónde voy, ¿no? Me queda claro que por 20 años he sabido qué quiero y hacia dónde voy, que no ha sido fácil, bueno, eso también sí. En algún momento saliendo de la preparatoria quise estudiar como para abogado, pero en algún momento me hice un cuestionamiento que si yo como abogado, la realidad era que si iba yo a poder ayudar al pobre, pero y que cuando el pobre cometiera el delito, ¿qué iba a hacer yo? Entonces me vi en ese cuestionamiento y tomé la decisión de ya no continuar mis estudios. Todo lo que he hecho pues, es de manera empírica y a través de la tradición, pero día con día la tradición sí me ha ido abriendo el camino y cada parte que voy y que estoy en ceremonia, llámese danza, llámese temazcal, llámese una velación, llámese una ceremonia con el fuego, alguna ceremonia en la montaña, todo es aprendizaje y día con día es ir evolucionando como ser humano y eso creo que o sea, no tiene tiempos, más bien es una cuestión que va a seguir si sigo en este camino, ¿no? Porque es un camino muy bonito y maravilloso que te ofrece muchísimas cosas que a veces no las puedes describir, más bien las tendrías que vivir y a veces vas a compartir poco de eso porque muchas veces son más para ti y no es que es hablar de los egos, sino más bien es hablar de cuántas cosas todo mundo puede recibir si realmente uno se atreviera a formar parte de esto, ¿no? Que es tradición. A veces no es nada fácil que tú te metas a las formas tradicionales porque se sufre mucho en cuestión de economía porque no tienes un trabajo establecido y para poderte mover, al igual que yo aquí pido un apoyo, para yo poder salir a otras ceremonias, pues yo tengo que dar un apoyo o pagar para viajar. Entonces, eso muchas veces no es nada fácil, pero eso también a mí me ha enseñado que no necesariamente tiene que ser dinero lo que tienes que estar generando en la vida. Más bien, si tú pides las cosas, en las ceremonias las cosas te llegan y por eso yo siempre se los he dicho, tengan cuidado que piden, porque no es pedir nada más dinero. Yo creo que el equilibrio de la vida es tener salud, vivir con armonía, vivir de manera humilde, vivir feliz con la gente que estás rodeado, aportar, servir. Entonces, todo como conjunto va siendo una sola cosa. Yo considero lo mismo que los abuelos, vivir de manera circular. Entonces, esto es un ciclo que nunca se va a acabar. Va a ir evolucionando, sí, lógicamente, y ha ido cambiando desde que yo comencé. Ahora pues ya doy capacitación en algunos lados y eso cambia, ¿no? Inclusive mejora las condiciones de pensamiento y de forma de caminar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a hace 20 años cuando empezaste, ¿no? Que a lo mejor fue nada más por querer saber quiénes éramos y hasta ahí, y ahora no, porque ahora queda claro que esto es una forma de vida y eso la tradición oral te lo dice, o sea, no es nomás estar en el temazcal, no, hoy me tocó ir a la montaña también a trabajar y aportar, a servir. Entonces, yo sé que no gané un peso, pero sé que aporté a mi comunidad para recibir un beneficio que todo mundo puede recibir, como es el agua, ¿no? Entonces, esto es ir en un equilibrio, no siempre es estar generando dinero, pero siempre también no siempre es estar pensando qué puedes aportar, porque esto va a ir dando
ciclo, y en ese círculo de ciclo pues vas a ir aportando, te van a ir quitando, te van a ir dando, pero finalmente vas a ir equilibrando, ¿no? En el temazcal tengo la satisfacción de que por más de 20 años que he recibido gente, puedo ver cómo van evolucionando, y el que la gente se cure, el que la gente se sane, es muy importante, porque no soy yo, o sea, yo simplemente también soy uno más que participa en esta ceremonia de temazcal, y el saber que la gente sí le sirve, eso pues también es indescriptible, ¿no? Porque hay gente que ha llorado de alegría al saber que va teniendo mejores condiciones de salud. Y por otro lado, bueno, pues en la montaña, cuando hago las guiadas hacia Mariposa Monarca con la brigada de la que formo parte, una ocasión vi a un niño de 8 años que veía con los gemelos los panales de mariposa, y se quedaba sorprendido y decía, wow. Y volví a verlos y decía, wow. Entonces, pues eso no tiene precio, porque finalmente ellos, muchas veces, aunque tú seas el guía, te van enseñando algo que a veces se nos va olvidando a nosotros, ¿no? Y es el maravillarte con las cosas de la naturaleza. Digo, aunque yo sí lo disfruto, pero hay cosas que de repente han sobrepasado eso, haciendo una guiada como en el, no sé, quizás 2008, que hubo una nevada, llevé a una niña que casi no caminaba, y pues, por tener una discapacidad que finalmente creo que erróneo, porque nos meten en lo social ese tipo de cuestionamientos sin que lo sea la gente. Y yo la llevé caminando, y cuando ella vio de frente la montaña nevada, se sorprendió y se puso muy feliz, porque había hecho un esfuerzo por llegar caminando, y era una primera vez que ella hacía una caminata tan larga, y que su familia se sorprendió cómo es que ella pudo haber hecho eso, ¿no? Entonces esas satisfacciones pues no tienen precio, o sea, y como esas pues muchas, ¿no? Digo, al final yo también ya hago montaña con mis hijas, y creo que esa parte pues, es bien importante, el que conviva con ellas, el que sepa que ellas ya saben armar campamentos, el que ya saben preparar un fuego, el que saben cocinar en la montaña. Entonces todo eso, la verdad, han sido satisfacciones en muchos aspectos, ¿no? Pero así como eso, pues también se comparte con muchos más para que también puedan aprender y les pueda servir, ¿no? Por experiencia hemos aprendido que no es recomendable dar recetas, porque muchas veces la gente no tiene la preparación, muchas veces la gente no sabe ser ni respetuosa con las plantas, y piensan además que nada más es meterse una terapia, meterse otra terapia y andar por aquí por allá probando, cuando la realidad es que si en verdad tienes la intención, tienes que llegar al lugar de donde es la planta, preguntar bien, y también explicar el por qué la quieres, porque no es nada más porque sé que el romero me va a ayudar, ya compro plantas de romero. No, todo tiene un porqué, ¿no? O sea, también aprender hasta ser respetuoso de las plantas, porque no nomás esto, tengo dinero, lo compro y ya. Creo que por eso siempre que me piden, yo se los digo que si quieren aprender, que vengan aquí y aquí se les enseña sin problema, porque de esa manera también es hacerlos responsables del conocimiento que van a adquirir. Sí, la tradición oral es así muy marcada. ¿Quieres aprender? Pues ven y quémate las pestañas aquí en el fuego para que aprendas, ¿no? Yo creo que sí sería importante que realmente logremos en algún momento como seres humanos el que vean en algún momento esta edición de video, que pueda acercarse a las diferentes ceremonias que hay en México, para que podamos conocerlas, y una vez que las conozcamos las valoremos, porque de esa manera vamos a lograr identificarnos con nuestros orígenes y con nuestras raíces, y eso va a generar que nosotros mismos tengamos toda una lucha y una resistencia porque esto no se pierda, porque esto continúe por muchas generaciones.
Pues ojalá y tengan la posibilidad y la oportunidad de conocer la zona oriente del Estado de México, en el municipio de Atlautla, donde tenemos el trabajo de temazcal y la guiada en la montaña, con las diferentes actividades de las cuales había yo mencionado en la entrevista.